Muy buenos días a todos. El día de hoy estaremos en esta entrevista con el Padre Martín. Él es eh, miembro de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo y hoy vamos a hacer unas preguntas de él, cómo arrancó, cómo es su relación con el arte y el sacerdocio. Y así que vamos a ver, a preguntarles más de eso y a ver, saber más y para que todos conozcamos más sobre él. Bienvenido, ¿cómo andamos, padre? Hola Nico, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con vos y toda la audiencia. Una alegría estar con vos. Bueno, gracias. Bueno, para no estar más tranqui y ir esperando a que se vayan sumando, ¿cómo fue que apareció el arte en tu vida, así? Eh, que se te, ¿Cómo te llamó? ¿Cómo fue que apareció? Bueno, yo creo que nací dentro de una cuna artística porque mi mamá es docente de declamación y arte escénico y hace muchos años tiene su escuelita de formación en comedia musical. Si bien empezó al principio por la rama del teatro, ella es apasionada con el canto y bueno, y en esta línea o este género teatral de lo que es el musical, ella empezó a formar su academia. Y bueno, y ahí en toda esa historia, bueno, vinimos con mis hermanos a nacer, así que desde chiquitos ella nos inculcaba el cantar, el actuar, obviamente con las dificultades de una madre que a veces tiene que hacer un poco de todo, digamos, de cuidar a los niños y trabajar a la vez, nos llevaba a las clases de teatro y ahí andábamos nosotros mirando, aprendiendo, hasta que por primera vez con 4 años nos subió a un escenario, una escena muy cortita, pero bueno, ya fue ahí como, como el arranque. Y de ahí en más, bueno, empecé a encontrar en toda esta experiencia mucho gozo, mucha, bueno, fluidez de la creatividad. Yo descubrí también que tenía en mí esa capacidad, digamos, de poder actuar, de poder bailar, de poder cantar. Entonces, bueno, fue algo que creo que heredé como pasión de mi mamá. Y a su vez, eso fue creciendo de la mano con el, el interés y el gusto por el dibujo, ¿sí? Yo veía muchos dibujos animados, bueno, nos hemos criado mucho en la cultura Disney, digamos, en mi familia, y, y a la vez, en aquel momento de mi infancia, se había popularizado mucho esta serie de Pokémon. Así que Uh, yo lo que hacía en mis tiempos libres en la casa era dibujar mis Pokémon y como tenía un vecino que también dibujaba sus Pokémon y hacía sus historietas, yo quise hacer mis historietas también. Así que con este amigo nos compartíamos después los Pokémon, las historietas y ahí empecé a dibujar. Y cuando llegó la edad de los 17 para los 18, no tenía ni idea de qué quería estudiar, así que empecé a hacer así como una recopilación de datos donde nos llevaban a las ofertas educativas de las mm, universidades y agarré y puse todos esos panfletos sobre la mm. cama y andaba viendo carreras y seleccionaba y qué sé yo, hasta que encontré una que era diseño multimedial. La verdad es que me pareció rara, novedosa, Mm. pero me llamó la atención, porque yo en aquel momento estaba negado a estudiar una carrera clásica. Y entre No. paréntesis, acá está el chiste, terminé siendo cura, digo, algo súper clásico, ¿no? Pero, pero en aquel momento era como, no, me niego a repetir modelos, ¿viste? A hacer cosas clásicas, quería algo novedoso. Y, y bueno, y encontré diseño multimedial y, y en aquel momento se estudiaba en Mendoza, se estudiaba en Buenos Aires, no recuerdo si en algún lado más. La cuestión es que estando averiguando,
desde el lado de Buenos Aires, encontré una escuela, es la Escuela Da Vinci, que ofrecía esta carrera de cine de animación. Y me voló la cabeza porque era el estudio propiamente ya formal para hacer dibujos animados. Bueno, Mira, eso me apasionó porque yo decía, sí, a mí me gusta en mis ratos libres dibujar, ver los dibujos animados, pero nunca había pensado en ese horizonte de estudiar para hacer dibujos animados. Así que bueno, sentí que iba por ahí y logré el apoyo de mis papás, que obviamente era un montón, porque imagínate que desde San Juan viajar a Buenos Aires, yo no tenía familiares, los amigos, gastos. los gastos. Así que bueno, toda esa experiencia realmente he sido muy bendecido porque ellos me acompañaron, hicieron esa opción por acompañarme. Así que bueno, de alguna manera ahí continué con mi estudio artístico, digamos, no solo lo que traía de mi mamá y toda la experiencia de la academia, sino después lo que pude seguir estudiando. Mira. Y bueno, y cómo surgió digamos, el deseo o qué bichito picó para hacer lo que ahora sos cura o padre. Mira, está muy buena la pregunta y la verdad que uno también dice así de, ¿qué te picó? ¿De qué te enfermaste? ¿Cómo que ahora que se cura? La verdad que, bueno, como te contaba, en el horizonte de mi infancia, ni por cerca estaba la idea de ser cura. Eh, si bien tengo familia religiosa y todos los domingos somos de ir a misa, o sea, he nacido en esta también cultura y práctica de fe así católica. Sin embargo, no era para mí algo que me llamara, digamos, la atención. De hecho, si vos fíjate, si tengo que asociar un color al cura, era el gris, era como alguien así como apagado, digamos, ¿no? Sin color, Triste. digamos, ¿no? Casi triste, entonces era como, no era algo que me llamara, porque también en el interior buscaba lo que busca un artista, la fama, el brillo, ¿no? Esa, ese despegue, digamos así, desde el reconocimiento, bueno. Entonces, eh, eran esas mis metas. Yo como dibujante quería llegar a Disney, imagínate, era como, Mm. bueno, ¿a dónde quiero llegar? Y a Disney. Eh, y así, ¿no? Si hablabas del teatro o el canto, y bueno, a algún musical en la calle Corrientes, a alguna publicidad, o sea, Mm. era, eran mis aspiraciones, ¿no? Eh, pero cuando estábamos, yo tenía 17 años y una cena de fin de año, en mi casa nos visita un amigo de mi papá que es cura. Y estábamos cenando, él nos pregunta así a mis hermanos, bueno, qué es de su vida, y como yo estaba haciendo la escuela, me dice, bueno, ¿y vos qué vas a estudiar? Y yo le digo que voy a estudiar cine de animación para hacer dibujo animado. Entonces él me dice, uy, qué lindo dice que puedas hacer dibujos para Cristo. Y yo lo miré como políticamente correcto, digamos, pero, pero bueno, sí, qué sé yo, levanté así como que el hombro y no mucho más, digamos, porque interiormente no me parecía, o sea, yo no asociaba a Cristo con la plata, entonces era como decir, no me interesa hacer dibujos para Cristo, o sea, nada que ver. Eh, pero bueno, estábamos en una reunión familiar, ¿viste? Y bueno, pasa ese comentario. Entonces terminamos de cenar, él se levanta, se me acerca, me pone la mano sobre el hombro y me dice, mira, Jesús necesita más jóvenes que quieran seguirlo. Él en ningún momento me dijo la idea de sacerdocio. Nunca me dijo, Dios quiere que sea sacerdote. No, nada. Eh, pero yo sentí interiormente así como una palabra, ¿viste? Sacerdote. O sea, fue como, ¡pum! Y sentí la piel de gallina y me dio una cosa así de que algo pasó, digamos. Ahí estuvo el bichito, digamos. Pero yo más que el bichito reconozco que Dios colocó la semilla. Ahí entró la semilla. Bueno, voy a decirle a mi mamá después. Le digo, mira, mamá, ¿qué pasaría si soy sacerdote? Y ella me dice, mira, hijo, dice, si Dios te llama, y sí, dice,
pero no para seguir a Cristo tenés que ser sacerdote. Puedes ser un laico muy comprometido y hacer mucho bien y ser un santo laico. Y la verdad que esa mirada de ella me encantó, me dejó tranquilo, porque de alguna manera es el testimonio que ella me refleja, una laica muy comprometida. Entonces dije, bueno, listo, chao, idea de sacerdote, chao. Y me fui a estudiar a Buenos Aires. Pero bueno, se ve que esa idea quedó, quedó por allí dando vuelta, aunque yo no lo supiera. Porque, porque bueno, algunas cosas curiosas, ¿no? Cuando viajé por primera vez en el colectivo, iba, iba un seminarista, cosa que no me pasó en otra oportunidad, de viajar al lado de un seminarista camino a Buenos Aires. Allá en Buenos Aires tuve la oportunidad de ser muy bien acogido en una parroquia, justamente de Guadalupe, que es mi advocación eh, de vida, digamos. Entonces, bueno, ahí la Virgen se nota que también me fue llevando y, y llegando al último año de la carrera, por medio del canto, justamente, termino en un grupo misionero. Yo jamás había estado en grupos parroquiales, había intentado con uno y no me había sentido a gusto cuando era niño, entonces solamente yo iba a misa. Pero bueno, me gusta cantar, entonces cuando escucho un coro que me gusta, lo disfruto, ¿no? Y en eso me acerqué a felicitar a estos chicos del coro. Les digo, che, qué bien, gracias por los cantos. Y me invitaron al coro, pero dice, nosotros somos un grupo misionero que está a cargo de este coro. Así que yo no sé cómo terminé sentado en las reuniones del grupo misionero. Yo por adentro decía, ¿qué hago acá? Y bueno, y justo ese año, el grupo misionero decide ir a misionar a un hogar de niños del Estado. Y yo fui, por supuesto, y en esa realidad es donde Dios me abrió los ojos, me, me cacheteó limpio, digamos, porque de alguna manera yo venía buscándome, digamos, ¿no? O sea, buscando mi estudio, mi realización, mi fama, mis logros, todo mí, ¿no? Y cuando vi en ese hogar de niños tanto dolor, tanta, tanto sufrimiento, eso me movilizó. Me movilizó porque era casi una selva ese hogar. Entre niños y niñas se tiraban los pelos por un caramelo, por un juguete, por un peluche, y no lloraban. Y yo decía, si a esa edad a mí me tiran los pelos así, yo rompo en llanto. Pero estos niños estaban tan endurecidos para poder sobrevivir que no cargaban una lágrima. Y bueno, y toda esa situación a mí me desafiaba, ¿no? Porque yo veía que nosotros íbamos una hora, a lo sumo dos, y entre cantos, golosinas, juegos y un chiste por acá, un chiste por allá, la pasábamos re bien, los niños se re divertían, y cuando decíamos de irnos, se nos colgaban de las piernas, porque eran todos niños chicos, para que no nos fuéramos, ¿no? ¿Y cuándo van a volver? ¿Y cuándo van a volver? Bueno, y así volvimos un par de veces. Bueno, toda esa situación a mí me iba haciendo en el corazón así como crack, crack, crack. Y, y ya me había puesto de novio también, entonces eran un montón de cosas. Estaba buscando trabajo como cineasta de animación. Bueno, la cuestión es que en una noche hablando con mi mamá, ella, eh, ella escucha un poco mi crisis interior, ¿no? Ella se da cuenta de que yo estaba así como en este no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque ella se había dado cuenta que cuando yo salía del hogar le contaba las cosas como con mucha alegría y vida, pero cuando yo salía de estudiar era así como gris, era como más normal, pero casi apático, era como, sí, hice esto, hice aquello. Eh, y ahí mi mamá tiene una experiencia de Dios donde siente que Dios le dice que me quiere para sacerdote. Y ella se lo cuenta a mi papá y a mis hermanos. Y ellos le dicen, no, niña, ¿qué te pasa? Que el Martín te ha dicho algo. Eh, no, no, en serio, dice, Dios me lo ha dicho, tenemos que rezar por él.
pero que no, que qué bolazo si está de novio. Bueno, dicen, no me crean, pero tenemos que rezar por él. La cuestión es que para mi mamá, bueno, esa fue una experiencia muy fuerte de Dios, ¿no? Como que Dios le pedía a ella que me dejara ser sacerdote. ¿Por qué? Porque de alguna manera mi mamá al ser artista y yo estar buscando un norte parecido, ella se proyectaba mucho en mí, se reflejaba mucho en mí. Entonces, eh, era como un cambio de planes, no solo para mí, sino fuertemente para ella, ¿no? Cuando aparece la vocación en un hijo, también como padres tienen que asumir la idea de los no nietos, digamos, ¿no? Y tantos proyectos que como padres tienen sobre uno. Eh, Después la vida bendice con otro tipo de, de fecundidad, ¿no? Que es la iglesia misma, los grupos, las personas que se acercan con mucho cariño a nosotros. Pero bueno, en ese momento para mi mamá fue un desafío. Y en esa noche de crisis que yo hablaba con ella me dice, mira, Martín, ¿y no has pensado ser sacerdote? Y en ese momento yo sentí que como una verdad profunda desde el vientre salía para arriba, ¿no? Salía la luz. Es como que esa semillita empezaba a germinar. Y después de 3 años que habían pasado. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo no sabía qué me pasaba y lloraba. Y, y a la vez no tenía idea qué hacer, porque digo, bueno, ponele que Dios me quiera para sacerdote, pero ¿y qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién le pregunto cómo es el camino? Y bueno, y ahí ella me tranquilizó, porque tenemos un pariente que es sacerdote, un primo de mi mamá. Y me dice, mira, yo voy a hablar con el Eduardo, y bueno, y vos andá y contá lo que sentí, qué sé yo. Y bueno, y así fue que ese fin de año pude charlar con él, y él me empezó a acompañar. Así que bueno, ahí empezó el caminito vocacional, pero el bichito o la semilla, como lo interpreto yo también, surgió de esa manera. Mira, y cuando ya empezaste la carrera, viendo las materias, se te fue, ¿cómo puedo decir? Llevadero, lo disfrutaste, hubieron momentos que dijiste, eh, estoy haciendo voy bien, que los altos y los bajos, digamos, cuando Ujú. ya empezaste, Sí, digamos. sí, sí. Bueno, cuando mi tío me empieza a instruir, digamos, en este camino del discernimiento, me enseña las reglas de discernimiento de San Ignacio. Y realmente, o sea, estos altos y bajos yo descubrí en mi vida que era una montaña rusa, o sea, pasaba de momentos de mucha experiencia fuerte de Dios de consolación a momentos de sequedad, de llanura, de bajo, de decir, bueno, ¿qué hago acá? Quiero dejar todo, me quiero ir, bueno, así, ¿no? Eh, Tuve momentos de mucha estabilidad vocacional, eh, pero eso es por la gracia de Dios, por supuesto, pero todos los años en el seminario tenía crisis. Todos los años tenía alguna cuestión que me hacía dudar, ¿no? Y bueno, han sido 10 años. Eh, pero después me daba cuenta, gracias al acompañamiento espiritual y a los formadores y a toda la experiencia, también con psicólogos, porque nosotros nos dejamos acompañar con psicólogos, me daba cuenta que quizás la crisis era más humana que vocacional en sí misma, ¿no? Eran cuestiones eh, de mi propia fragilidad o la fragilidad comunitaria, los roces, que me hacían replantear, ¿no? En clave de felicidad, mi vocación, ¿sí? Entonces yo decía, no, no sé si voy a ser feliz en esto, si es lo que quiero. Y ahí me enroscaba yo en estos vericuetos de las crisis, ¿no? Pero gracias a Dios, porque Dios es el que me ha ido rescatando, después pasaban las crisis y me daba cuenta que sí, que era lo mío, que soy feliz, que me apasiona. Y te puedo decir que he disfrutado mucho, o sea, y disfruto mucho el ministerio, pero en cuanto al seminario que vos me preguntás, he disfrutado mucho las materias, estar estudiando todo lo que, bueno, hace a nuestra formación. Me parecía un privilegio. eh, por supuesto, habían materias que me desafiaban un poco más eh, desde ese gusto, digamos.
pero me ayudaba el pensar en el servicio, ¿no? El decir, bueno, más allá de aprobar una nota, una materia, es el capacitarme para, ¿no? Es el que si yo aprendo esto, voy a servir mejor en la parroquia, en la iglesia. Entonces eso de alguna manera me daba fuerza, ¿no? El decir, bueno, eh, esto lo tengo que aprender por caridad para otro que va a necesitar esa ciencia, esa sabiduría, ese conocimiento. Entonces, bueno, eso me motivaba. Y después me motivaba mucho el hecho, volviendo al artístico, que desde el primer año de seminario pude servir con el arte en el seminario, ¿sí? Sobre esta fecha se organiza, justo ese año se empezó a organizar un evento para recaudar dinero que se llama, bueno, es la jamonada, porque es eso, es ir a cenar y a comer jamón, sándwich de jamón crudo, pero es una especie de cena show, y donde a veces se consiguen artistas de afuera, pero más que nada son los seminaristas los que muestran un poco lo que saben hacer y de esa manera agasajan a los que van a cenar esa noche. Y bueno, y desde ese primer año pude estar siempre vinculado a la jamonada, a las obras de teatro. En esos contextos armamos el musical de Guadalupe. eh, y varias veces me tocó estar a cargo de esos eventos. Entonces, bueno, fue descubrir con gozo que la iglesia necesitaba de, de mis dones, de lo que Dios me había dado, que yo podía servir en la iglesia con lo que soy, lo que tengo, no con una parte. No era que para ser seminarista o futuro cura yo tenía que esconder esos dones. No, no. Entonces, desde el primer momento estuve en el coro, ayudaba en la jamonada, si había que, no sé, animar una peregrinación cantando y bailando, y ahí también estaba. Entonces, como que, bueno, no tenía drama y al contrario, disfrutaba el poder servir desde ahí. Así que, bueno, he disfrutado mucho el seminario. Como te digo, las materias me han enriquecido mucho. El hacer proceso de amistad con varios hermanos, el conocerlos y que me conozcan, o sea, todo ese proceso humano es muy fuerte. Eh, Así que, bueno, agradecido, por supuesto, a Dios que me permitió hacer este camino. Y después de todo, digamos que ya más o menos te estabas formando y ya tenías el arte en sí, ¿cómo lo juntaste para crear la pastoral artística en San Juan? Y bueno, vos sabés ¿O que, vos cómo sabés que me, surgió, cómo lo pensaste? bueno, vos sabés que me pasó que yo venía de experiencias parroquiales, ¿sí? De estar en una parroquia como seminarista, servía en el coro, servía, no sé, en la acción católica, en la catequesis, en los monaguillos, bueno, y así. Pero siempre como con esa dinámica de la parroquia, o sea, como que el mundo era la parroquia. Y la parroquia tiene sus límites, obviamente, el límite geográfico, la jurisdicción, que decir, bueno, llega hasta esta calle, y el límite humano, que es los que van a la parroquia, o sea, hasta ahí. Mm. Y uno hace redes y trabajo y servicio hasta ahí. Bueno, entonces, estando en el seminario, me invitan a formar parte de la pastoral vocacional, para ayudar en el discernimiento a otros jóvenes en sus distintas ramas vocacionales. Y eso me voló la cabeza porque la pastoral vocacional, como pastoral diocesana, permite como estructura que confluyan personas de distintas parroquias, movimientos, congregaciones, carismas, ¿no? Entonces, en ese espacio de iglesia habían monjas, curas, de todos los colores y hábitos, matrimonio, novio. Y a mí me encantaba porque era la posibilidad de aprender de los otros, pero también trabajar con otros más allá de una jurisdicción parroquial, donde sentía que, bueno, era posible en la iglesia formar equipos con personas capacitadas o idóneas para, en este caso, la pastoral vocacional, bueno, personas que han hecho su camino y discernimiento vocacional en algún estado de vida. Y bueno, y así aprendí lo que era esa estructura de pastoral.
Entonces un año rezando la novena Guadalupe, en el 2018, el primer día de la novena, meditábamos el Evangelio de María que sale de visita a su prima Isabel. Dice que el texto, que partió sin demora. El Papa el año pasado, en la Jornada Mundial de Lisboa, la nombraba a ella como Nuestra Señora Apurada, ¿sí? Esta imagen de la Virgen que, ¡pum!, sale corriendo a ver a Isabel. Y bueno, nosotros también la tenemos de patrona en el grupo de Trekking y Palabra. La verdad que es un pedazo de evangelio que, que me llama, ¿no? Esto de la Virgen que evita la pereza, ¿no? La Virgen que sale. Eh, y en eso, eh, el seminario nos plantea, con palabras muy del Papa Francisco, ¿a vos en qué te gustaría primeriar? Así como la Virgen primerió, visitando a Isabel, ¿a vos en qué te gustaría primeriar? Y yo no tenía una respuesta formulada, sino que me puse a rezar en silencio, a pensar. Y ahí me di cuenta y dije, che, pará, si existe una pastoral vocacional que tiene esta estructura, y a nivel artístico no existe esto, y todos los intentos que yo vengo haciendo y veo que otras comunidades hacen, siempre tiene su techo, el techo por falta de contactos, el techo por falta de estructura, el techo por falta de talentos, porque uno tiene un talento, pero necesita el talento del otro para hacer cosas mejores. Bueno, ahí me surgió la idea en esa novena y dije, ¿por qué no una pastoral artística? Bueno, se las comenté a los chicos, todos, que se yo, escuchaban, rezamos y nada más. Pero eso a mí me quedó como diciendo, wow, una pastoral artística, qué lindo sería. Y lo empecé a rezar y ya se lo conté a mi mamá. Y a mi mamá también le gustó la idea y bueno, y hablar y con el obispo y qué sé yo. Ya empecé a hablar con otros amigos artistas, en eso apareció el matrimonio de Ale y Paulo, que son de la primera hora, junto con mi mamá. Y ya empezamos a hacer una reunión y a ver de qué podría tratar una pastoral artística. Hasta que, bueno, en febrero de ese año 2019 me animé, obviamente lo recé muchísimo, y se lo comparto al obispo Lozano. Yo era todavía seminarista y le cuento al obispo y el obispo me dice, mira, Martín, yo tengo, o sea, muchísimas cosas, porque el obispo no solo era el arzobispo de San Juan, sino que estaba a cargo como secretario del CELAM, es decir, tiene que acompañar las conferencias episcopales de todo Latinoamérica y el Caribe. Y el Papa lo había sumado al dicasterio de la comunicación en Roma, o sea, estaba, pero hasta acá de trabajo. Y dice, no me da para acompañar nada más, me dice, pero tampoco, dice, puedo frenar al espíritu. Entonces me dice, y ahí ya nos abrió la puerta, digamos, eso fue genial. Dice, buscate un cura asesor, dice, porque vivimos en una sociedad muy clerical y si vos arrancás como seminarista, quizás no te pasen mucha piola, entonces, bueno, buscate un cura asesor que los respalde, que ustedes como que crezcan bajo el ala de, y bueno, y me da varios nombres. Yo me pongo a rezar y ese año sentía la emoción con el padre Rodrigo, ¿sí? Que es el cura que acompaña acá a la Comunidad Fuego, que es toda la pastoral de adicción. Y hoy actualmente mi párroco en la misma parroquia donde estamos. Eh, y bueno, y el padre Rodrigo fue muy generoso, él también tiene un sentido artístico, y me dijo que sí. Así que bueno, así surge la pastoral, con él como asesor, con Alejandra, mi mamá, y bueno, y otros hermanos como grupo. Eh, por supuesto estaba yo también ahí. Y bueno, y empezamos a tener reuniones de, bueno, de pastoral y qué vamos a hacer. Y no hacíamos nada. ¿Por qué? Porque cada uno venía como súper atareado en sus vidas, en su familia, en sus Era como vocaciones. lo O usaban sea, como despeje las reuniones. y sí, o sea, era como ir haciendo un proceso de crecimiento de quiénes somos y qué podemos llegar a ser, pero así en lo concreto no hacíamos nada. O sea, durante todo ese año fue como empezar a reunirnos, pero nada más. Y ya se llegaba a mi ordenación, y en eso con la ordenación llega la pandemia. No. Y cuando llega la pandemia, eh, y todo se oscurece, se cierra, se frena, Sí.
y de pronto había más tiempo, eh, pero a la vez más tristeza, más fobia, más depresión. eh, yo sentí que realmente era la hora de la pastoral. O sea, Dios nos había permitido ir creciendo, germinando, y era la hora de salir a la luz. ¿Por qué? Porque el arte es muy sanador. Entonces, en un mundo donde se iba cerniendo la tiniebla, la oscuridad, el arte tiene la capacidad de encender luces en los corazones, en la familia. Entonces, eh, nos propusimos como pastoral salir a la luz y motivar a que la gente desde sus casas, sin necesidad de contacto físico, porque había que cuidarse, pudiera hacer algo para Dios y de esa manera competir. Entonces largamos dos concursos. El concurso de la composición del canto a nuestro patrono, un himno a San Juan Bautista, y el concurso de cuentos con esperanza, justamente. En un clima tan triste, animábamos a la gente a que mirara qué le daba esperanza y que pudiera escribirlo como un cuento. Así que de esa manera hicimos dos concursos y bueno, y la gente se empezó a conectar, empezó a salir a la luz la pastoral, logramos premiarlos, el cuento con esperanza con dinero, el concurso de la canción por medio de un videoclip. Y bueno, y ahí arrancamos. Y después, en plena ley del aborto, porque ese año se debatía el aborto, largamos dos concursos más también con la finalidad de transmitir la belleza de ser madre, la belleza de la maternidad. Era un concurso de dibujo y otro de fotografía. Y también participó gente de todas las edades. Bueno, en ese Así fue en que el que participó Pablo. en ese participa Pablo Paredes. Pablo Mm, Paredes también había participado del concurso de escritura. En el de sí, Cuentos con Esperanza sí, participa Pablo y participa su hermana Belén. mm. Y después Pablo, como también dibuja, participa en el de ser madre. Y en ese gana. En el de la belleza de ser madre, él gana. Eh, Así que bueno, justamente lo que voy a decir, y traes al corazón a Pablo y a otros hermanos, estos concursos nos permitieron, bueno, ir haciendo redes, conocernos y la posibilidad de que otros hermanos se fueran sumando. Ya el segundo año nos animamos a dar otro paso, que fue el de los talleres, eh, porque veíamos eso, que no era cuestión solamente de premiar al que ya sabe hacer algo, sino que también el desafío era capacitar al que no sabe, pero que quiere. Entonces empezamos a hacer talleres y hicimos talleres de teatro, de pintura, de literatura, de composición musical. Y bueno, realmente son experiencias muy lindas porque, insisto, son terapéuticas, pero también momentos religiosos, donde la gente se encuentra con Dios a través del arte. Mira vos, qué, qué camino, ¿eh? Qué camino que viviste. Bueno, y vos Y ahora, sos parte de ese y camino. encima, sí, encima de eso, soy parte a distancia y, y ahora ahí estoy, ahí viviendo, esperando la oportunidad de volver a verlos. Qué lindo, Nico. Y después el cómo, también cómo surgió las ganas de hacer trekking y transformarlo en algo religioso, por así decirlo. Bueno, vos sabés que eh, yo en parte, si lo pienso mucho, me río porque he sido siempre más artista que deportista, digamos. O sea, yo el deporte lo justo y necesario. Mis hermanos sí, son mucho más deportistas que yo. Entonces me parece rarísimo haber formado un grupo de deporte en la iglesia, digamos, ¿no? De trekking y palabras. Eh, pero en esto de que fui haciendo camino, el formador que tuvimos en el introductorio, que fue el primer año del seminario, es un apasionado por la montaña, también por la bici, bueno, por la naturaleza. Entonces nos llevó a Valle Fértil, que es un lugar precioso acá en San Juan, y nos llevó a la montaña, ¿sí? Hicimos una experiencia de ir a dormir a la montaña, al refugio de las Tumanas.
Bueno, para mí eso fue un montón porque venía de la ciudad, ¿viste? Eh, Tampoco es que salgo corriendo si veo un bicho, de última lo mato, pero, pero no era lo habitué en mí, digamos, ¿no? Caminar en el medio de la montaña y con compañeros que me iban diciendo, no, y este cura re loco, no ha traído antídoto, y si nos pica una serpiente, y acá no hay señal, y nos vamos, como que nos vamos a morir, y quién nos va a venir a rescatar, así que era todo el tiempo andar así como caminando con cuidado, ¿no? Eh, Bajo creciente, así que al otro día tener que colar el agua, imagínate, en una media, o sea, no teníamos cómo tomar agua, no, no, cosa rarísima, así. Pero yo sentí que fue como un bautismo, ¿viste? Un bautismo, una experiencia así fuerte que te marca, bueno, para mí eso fue como un bautismo en la montaña. Y a mí me encantó. Quizás a otros les costó más, o sea, no solo les costó, sino quizás no les gustó tanto, pero a mí me encantó. O sea, como experiencia así de aventura, pues, tengo como esa pasión por conocer, o sea, lo nuevo me desafía y me gusta, las aventuras. Eh, Me gustó muchísimo. Y cuando este cura se va, porque lo mandan a una parroquia, yo me quedo así como, uy, qué bajón, no vamos a volver a salir a la montaña, bueno. Y así pasaron los años, o sea, porque no es que empecé a ir a la montaña seguido, no, no, pasaron los años. Eso fue en el 2011. Y en el 2019, fíjate, después de 8 años, para una fiesta del Día del Amigo, yo no tenía planes porque mis amigos ya habían hecho planes por sus Mm. lados, digamos, entonces el grupito nuestro como que no tenía eh, ese espacio y me quedé así como, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y a la vez quería hacer algo, no me iba a quedar de brazos cruzados en la casa. Entonces le pregunto a los chicos de la parroquia, digo, che, ¿les gustaría que vamos a la montaña? Yo pensando en el dique, porque acá en San Juan tenemos los diques y hay un circuito que es el Cerro Tres Marías, que está muy delimitado, o sea, el sendero. Yo lo había hecho en algún momento de chico. Y de alguna manera me acordaba de eso, de las fiestas o encuentros en torno al Día del Estudiante, lo lindo de ir al dique con jóvenes, o sea, tenía como ese recuerdo en el corazón. Entonces, bueno, les pregunté, le digo, che, ¿a alguno le pinta que vamos a hacer trekking, que vamos al Tres Marías? Y se ve que habían otros jóvenes igual que yo, digamos, que no tenían mayores planes, así que me dijeron que sí. Bueno, en ese momento fuimos 5, la pasamos requete bien, íbamos riéndonos de todo, sacándonos fotos, la pasamos muy bien, esto fue un día hermoso. Y antes de salir de excursión, digamos, de trekking, yo agarro y le saco foto a una parte de la Biblia, ¿sí? A un texto que hablaba sobre la amistad, porque bueno, era justo el Día del Amigo. Mm. Porque mi experiencia vocacional, gracias a mi tío, había sido mucho eso también, rezar en la naturaleza, ir a hacer los desiertos que se le llaman, ¿no? Que uno va así al campo, a la montaña y reza con la palabra o con el Santísimo. Bueno, son experiencias muy lindas. Entonces yo había aprendido a rezar así, digamos, en la naturaleza también. Y, y me animé y llevé esa cita bíblica. La cuestión es que llegamos a la cima y risa, tomar agua, tomar aire. Le digo a los chicos, che, ¿les parece que hagamos una oración? Y me Uf, miran como diciendo, ¿de dónde ¿qué onda, saliste? viste? Claro, pero a la vez yo era el seminarista, entonces ¿cómo me decían que no, viste? Si Sí, era como, lo tenía que hacer, era como las claro, prácticas. como diciendo es lo tuyo, y a la vez es era dentro de toda una salida parroquial, digamos, o sea, éramos todos chicos de la parroquia, bueno. Y, y bueno, y les leo la palabra sobre la amistad, pero esa oración, o sea, yo literal recuerdo, creo que si duró 1 minuto, fue mucho, o sea, no sé si duró 1 o 2 minutos, como así como con generosidad, porque fue eso, simplemente leerles la palabra y chao, listo, a seguir bajando, caminando, bueno. Pero ahí estuvo la semilla, ¿ves? O sea, esto de Mm. como la estructura de salir a caminar, reírnos, sacar fotos, compartir, y en la cumbre rezar. Bueno, la cuestión es que nos gustó tanto que empezamos a decir, che, ¿y volvamos a salir? ¿Cuándo volvemos a salir? Y ahí me agarraron en el horno, porque
Yo solamente conocía ese circuito, no conocía ninguno más. Pero había una ministra de la Eucaristía que hacía trekking hace 3 años en aquel momento. Eh, Le digo, che, Nati, vos sabés cómo salió con los chicos, nos ha encantado, pero no conocemos otro circuito, vos podrás guiarnos. Y ella me dice, mira, yo no soy guía, dice, pero sí los puedo acompañar en algún circuito que conozco. Bueno, y ahí la Nati empezó a sacarnos de trekking, de caminatas, y más o menos empezamos a salir una vez al mes, digamos, ¿no? Y claro, y ya llegó el amigo del amigo. Entonces el No. grupo, que al principio éramos 5, pasó a 19, pasó a 30, a 50. Cuando quisimos Había que acotar dominarlo. eran más de 100 jóvenes en el mismo grupo de WhatsApp, y yo te iba a decir, bueno, buenísimo, y a la vez, ¿qué onda, ¿Cómo viste? los Porque era, manejo? ¿cómo? ¿Cómo los manejo? También decir la pregunta, ¿viste? ¿Cómo los Claro, controlo? claro, y qué está surgiendo, ¿no? Porque se notaba que había un interés por esto, que a muchos nos hacía bien, eh, al punto tal que ya no eran todos solo chicos de la parroquia, ya estaban empezando a llegar de otras parroquias, ya llegó alguien que era evangélica. Entonces, decir, wow, mirá, o sea, este es un espacio ecuménico que nos permite compartir con otros. Y cuando me rotan de parroquia, obviamente me salgo de todos los grupos parroquiales porque ya no me toca acompañarlos y me toca ir a otra parroquia. Y una de las chicas que había empezado el grupo conmigo me dice, mira, ¿y qué vas a hacer con este grupo? ¿Te vas a salir? Porque le habíamos puesto trekking medallero, porque estaba en la parroquia Medalla Milagrosa. Y le digo, mira, yo he pensado salirme de todos los grupos, pero no de este, porque este la verdad que es un grupo que trasciende la parroquia, es como un grupo más diocesano. Pero a la vez me parecía que el nombre Trekking Medallero ya no le hacía tanta justicia en cuanto a lo Por que la se había zona. formado. Sí, claro, sí al origen, pero no a la estructura que se había formado, que era más diocesano. Y en la parroquia había un chico que se le había ocurrido la idea de jornadas de verano de palabra y pizza, ¿ves? P y P. Mm. Entonces a él se le ocurrió como un llamador para jóvenes, decir, bueno, vamos a rezar con la palabra y después hacemos pizzeada, digamos. Entonces palabra y pizza. Y la verdad que esa fórmula de palabra y pizza me simpatizaba mucho, ¿viste? Era como, qué copado, qué Mm. creativo. Bueno, y cuando pensaba yo en el nombre del grupo, ya que estaba yo en el cambio de parroquia, digo, bueno, ¿y por qué no trekking y palabra? Que en definitiva es como la esencia, hacemos eso, vamos a caminar y ya estamos. Y le pongo trekking y palabra. Y bueno, y de ahí empezamos a crecer más y más y más, al punto tal que después se quisieron sumar los adultos, porque bueno, ellos veían algunos que esto les podía hacer bien también a ellos y querían un espacio para ellos. La verdad que ese espacio nos ha sorprendido, el camino adulto dentro de Trekking y Palabra, porque hay mucha necesidad en personas mayores de 40, 50, 60 años, y tenemos también personas de 70, que, que están en muy buen estado físico y que buscan estos espacios de iglesia. O sea, espacios donde hagan deporte, donde la pasen bien, donde compartan con amigos y recen, ¿no? O sea, por supuesto que Dios tiene muchos modos de llamarnos y hay quienes buscan y encuentran ese espacio para sentirse bien también, ¿no? Pero hay personas que en esto no querían como un espacio cerrado, estar sentaditos, ¿no? En un salón de parroquia, sino que esta fórmula, digamos, de ir a la montaña, rezar en la montaña y compartir la palabra, les ha gustado mucho. Y así es como se ha ido acercando mucha gente, como te digo, muy practicante, no tan practicante, personas evangélicas. Bueno, mañana vamos a tener una experiencia para mí muy gozosa, donde vamos a tener un encuentro interreligioso con la parte judía. Vamos a compartir la fiesta de las cabañas con la comunidad judía, comunidad israelita de aquí de San Juan, que Mira. compartimos esa misma raíz bíblica. La fiesta de las cabañas responde a una fiesta que surge en conmemoración del Éxodo, ¿sí? El pueblo de Israel celebra una vez al año esta fiesta para recordar que caminaron 40 años por el desierto, ¿sí? ¿Para qué?
para no olvidarse que somos peregrinos, ¿sí? Y nosotros como cristianos estamos en la misma condición. Si bien vamos construyendo templos y casas y qué sé yo, tenemos que renovar siempre esa conciencia de no hacer morada aquí, sino buscar la morada y la patria celestial. Entonces, bueno, vamos a compartir mañana esa fiesta de las cabañas, y para mí me llena de mucho gozo de descubrir que Trekking y Palabra puede ser un espacio para la familia, un espacio para la familia grande, ¿sí? Este ecumenismo o esta posibilidad de lo interreligioso. Hoy por hoy Trekking y Palabra tiene 5 caminos. El camino adulto para personas mayores de 35 años, el camino joven para personas entre 18 y 35, el camino adolescente, chicos de secundaria, el camino Kids, Trading Kids, para chicos de primaria, y el camino del amor, que es el camino para personas con alguna discapacidad, sobre Mira, todo mental, ¿sí? Chicos con síndrome de Down o retrasos madurativos, también tienen su espacio para salir a caminar a la montaña. mira, qué lindo. Qué, qué motivador. Que todos los tramos, yo también cuando los veo en las redes, digo, que todo, como decir, todo, bueno, casi todos los fines salen, pero en algunas estás y en otras no, como a veces lo Tal me cual, decís. En algunas veo, digo, ¿quién será el que hace las misas? Digo, ¿viste? Porque los veo ahí que salen, más que nada los adultos, en este tramo que estuve mirando, no salían tanto los chicos todavía, porque como tanto en la escuela y los horarios. Así que sí, muy lindo todo. No, pero que muy revelador, muy conmovedor en algunas partes. bueno, para, Estuvo muy lindo. Y algunas palabras que quisieras decir o ¿cómo es? Para llamar o para convocar para que se sumen, tanto a la pastoral como a trekking, que quisieras decirnos. bueno, en primer lugar, gracias a vos, Nico, por este espacio, por tu amistad. Sos una persona muy noble y la verdad que es una alegría que el Señor nos haya permitido conectarnos en aquel momento por Radio María y que te sumaras a la pastoral y hoy, bueno, animándote con este espacio, ¿sí? Así que sea de mucha riqueza para vos y toda la audiencia. Saludos a tus papás y bueno, y una palabra, por supuesto, de invitación a los artistas a congregarse, ¿sí? Juntos podemos hacer cosas más grandes, más bellas y más duraderas. Entonces, acá en San Juan ya tienen el espacio, en La Rioja ha surgido este año, en Mendoza ya está la pastoral artística hace un par de años atrás. Sería hermoso que en otras diócesis se vaya formando, pero sepan que, bueno, hasta que se forme, así como te pasa a vos, a la distancia, podemos hacer equipo, podemos trabajar juntos y creo que es un espacio de iglesia que nos hace bien porque Dios nos llama a ser comunidad. Así que hay mucho talento dando vuelta, pero qué lindo que no lo enterremos, sino que lo pongamos al servicio del reino, ¿sí? Para su mayor gloria y alabanza. Y por supuesto, todos aquellos que quieran sumarse al grupo de Trekking y Palabra lo pueden hacer. También ha surgido en Mendoza, así que si hay gente mendocina se pueden sumar allí. En San Juan, bueno, sepan que ya estamos. Y que hacemos una vez al año por cada camino un retiro campamento, ¿sí? El retiro de jóvenes va a ser en enero en Merlo, San Luis. El retiro de adultos va a ser en marzo en el Feriado Largo de Carnaval, en Valle Fértil. El retiro de los niños va a ser primeros días de enero acá en San Juan, en Pedernal. Y el retiro de los adolescentes va a ser entre Navidad y Año Nuevo para el lado de Hacha. Y después, como Trekking y Palabra, estamos organizando la peregrinación al Camino a Santiago de Compostela y al Jubileo de Jóvenes en Roma. Así que bueno, si hay alguien interesado, mayor de 18 años, que quiera sumarse a esta peregrinación, también está tiempo de hacerlo. Bueno, un placer tenerte y bueno, estaremos en la próxima, si Dios quiere, si se llega a repetir.
pero con otros temáticos, otros temas. Qué Así lindo. que, bueno, un saludo y estamos viéndonos en la próxima. Bueno, les dejo la bendición. ¿Ah? Bueno, Bueno, Nico, a vos, a tus papás, a toda la audiencia, que el Señor los bendiga, los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes, les conceda la paz, y por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe, Madre de todos los artistas, los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Patronos de la pastoral artística, rueguen por nosotros. Bueno, muchísimas gracias. bueno, ahí